En esta sesión vamos a hablar de una cuestión capital respecto al libro Camino de Servidumbre de Hayek, ¿no? Vamos a continuar con esta serie que tenemos de Hayek, en el que vamos revisando esta obra, Camino de Servidumbre, capítulo por capítulo, y pretendemos dar una correspondiente base, un sustento en este canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar del segundo capítulo del libro, que se titula La Gran Utopía. Es un capítulo muy importante de esta obra de Hayek. Es muy importante a nivel del liberalismo y de entender qué ocurrió con el liberalismo a partir de los comienzos del siglo XX. ¿Qué ocurrió con el liberalismo cuando se abandona o cuando se lo intenta superar con doctrinas, por ejemplo, de índole marxista, ¿no? Pero este capítulo está muy bueno porque explica medianamente bien, a pesar de que en realidad todo el libro profundiza sobre lo mismo. En este capítulo se explica bastante bien cuál es el problema con la sociedad moderna respecto al liberalismo. Es decir, por qué las sociedades de hace 200 años eran más que nada liberales o tenían concepciones de la libertad, en este caso, que es de lo que más vamos a hablar, distintas a las que se tienen hoy en día, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este video que voy a hacer, ¿no? Empieza el capítulo con una frase, porque todos los capítulos de este libro empiezan con aforismos, que no son de Hayek algunos, pero que están muy buenos. En este caso, el aforismo del capítulo 2 dice: lo que ha hecho siempre del Estado un infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso. Esta frase es de Hölderlin, ¿sí? Aparece acá al inicio del capítulo 2, ¿no? Bueno, entonces empieza Hayek diciendo que el socialismo desplazó al liberalismo. Lo desplaza socialmente porque ya vamos a ver que la gente considera que hay que superar el liberalismo. A pesar de las advertencias de los grandes pensadores liberales acerca de las consecuencias del colectivismo, dice Hayek, ¿no? Rara vez se recuerda ahora que el socialismo fue en sus comienzos francamente autoritario. En lo que a la libertad se refería, los fundadores del socialismo no ocultaban sus intenciones, consideraban la libertad de pensamiento como el mal radical de la sociedad del siglo XIX, y el primero de los planificadores modernos, Saint-Simon, que es lo que los marxistas consideran un socialista utópico, Saint-Simon, es de antes de Marx, por cierto, este tipo, Saint-Simon, anunció que los que no obedeciesen a las proyectadas juntas de planificación serían tratados como un rebaño. Más adelante Hayek menciona que el filósofo de Tocqueville, que nunca supe cómo se pronunciaba, porque lo conozco de leerlo en libros, pero nunca supe cómo se pronunciaba correctamente, de Tocqueville, ¿sí? Este tipo decía que la democracia como institución esencialmente individualista está en conflicto irreconciliable con el socialismo. Esto ahora lo voy a profundizar un poco más, pero cita una frase de este filósofo. La democracia extiende la esfera de la libertad individual, decía en 1848. El socialismo la restringe. La democracia atribuye todo valor posible al individuo, mientras que el socialismo hace de cada hombre un simple agente, un simple número. La democracia y el socialismo solo tienen en común una palabra: igualdad. Pero adviértase la diferencia: mientras la democracia aspira a la igualdad en la libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y en la servidumbre. Esto lo da en un discurso de la Asamblea del 12 de septiembre de 1848, de Tocqueville, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco en este tema. Los verdaderos socialistas son antidemocráticos. Los verdaderos socialistas, los marxistas, los leninistas, son profundamente antidemocráticos. Así que esto no es un invento de los liberales. No es que los liberales digan con intenciones de ennegrecer al socialismo, con intenciones de ensuciar al socialismo. No es que los liberales digan que está en un conflicto irreconciliable con la democracia. Es que es así. Porque el propio socialismo marxista-leninista dice que hay que agarrar las armas y hacer una revolución aunque nadie quiera.
Es decir, vos tenés que armarte y sacar a tiro a los que te están gobernando y ponerte vos a gobernar como socialista y empezar a planificar centralmente la economía para en última instancia llegar al socialismo, que nunca se llegó. Pero bueno, esto cualquier socialista medianamente leído, marxista, te lo va a decir. Es decir, los socialistas democráticos en realidad son socialdemócratas disfrazados de socialistas. El verdadero socialista es antidemocrático, porque no cree en la democracia, porque no cree en la soberanía del individuo. El tipo lo único que ve es la revolución. De hecho, la revolución socialista es una cosa capital en la ideología marxista-leninista. O sea, no hay socialismo sin revolución, básicamente. Porque la revolución es ese proceso por el cual la dialéctica entre burguesía y proletariado se invierte, ¿sí? Y se pone el proletariado por encima de la burguesía y de ahí se empieza a generar una sociedad socialista. Pero eso no puede ocurrir si no es por las armas, ¿sí? Esto cualquier socialista te lo va a decir, ¿no? De hecho, el propio Lenin, cuando perdió las elecciones, recordemos que la revolución rusa fueron dos revoluciones, la de febrero y la de octubre, que en realidad fueron en marzo y en noviembre, pero no viene al caso eso. Primero que nada, hubo una revolución de índole socialista en febrero, que no fue liderada por Lenin, pero luego Lenin llamó a elecciones, y como perdió las elecciones, creo que sacó incluso no me acuerdo la cifra exacta, pero alrededor de un 20 o 25%, no mucha gente lo quería, a Lenin antes de la Revolución de Octubre, no mucha gente lo quería. De hecho, el partido, creo que se llamaba, soy malísimo para recordar nombres, pero creo que se llamaba Partido Socialista Ruso, una cosa así. Bueno, el Partido Socialista, básicamente, de Rusia, que no era el partido bolchevique, sacó como el 45-50%. Ese partido había ganado las elecciones. Lo que pasa es que Lenin disolvió las cámaras y se puso él a mandar de forma dictatorial. O sea que el propio Lenin, ¿sí?, era antidemocrático en tanto que perdió democráticamente las elecciones y el tipo disolvió las cámaras y chau, ¿sí? Así que ahí ya tenés el indicio. No es un invento de los liberales, pero bueno. Lo digo por si algún socialista que esté viendo esto dirá, no, lo que pasa es que los liberales piensan que el socialismo es antidemocrático. No, es que es antidemocrático. Es antidemocrático porque si no, fíjate lo que hizo Lenin. ¿Qué hizo Lenin? Dijo, acá mando yo y punto. ¿Tá? Y acá mando yo y chau. Si no te gusta, te mato. ¿Tá? Como además hacía Stalin, matando a sus competidores. Como Stalin mató a Trotsky, ¿sí? Pero bueno, eso da para otras discusiones, no viene al caso. Ahora estamos hablando de Hayek, ¿no? Y acá es donde empieza para mí el asunto sustancial en toda esta discusión, ¿no? Que dice, bueno, el socialismo comenzó a hacer un uso creciente de la promesa de una nueva libertad. Esto es esencial. El advenimiento del socialismo iba a hacer el salto desde el reino de la indigencia al reino de la libertad. Iba a traer la libertad económica, sin la cual la ya ganada libertad política no tenía valor. Solo el socialismo era capaz de realizar la consumación de la vieja lucha por la libertad, en la cual el logro de la libertad política fue solo el primer paso. Y acá lo que se dice es que la libertad se invierte de significado. Y esto es elemental. Para los grandes apóstoles de la libertad política, la palabra había significado libertad frente a la coerción, frente al poder arbitrario de otros hombres, ¿no? O sea, la libertad para cualquier pensador liberal anterior a Hayek o posterior a Hayek, la libertad para cualquier liberal, incluyéndome a mí, es lo que los demás nos dejan hacer o lo que es lo mismo, lo que los demás no nos impiden hacer. ¿Sí? Es decir, la libertad tiene una connotación negativa. Porque no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que los demás no me impiden hacer. Hay que distinguirlo esto porque invertir el significado de la palabra libertad nos hace caer en un montón de problemas que los vamos a ir desarrollando en futuros videos o en la medida de lo posible en este video, ¿no? Pero tampoco quiero irme mucho de tema porque estoy resumiendo el puto capítulo y no quiero ponerme a dar un monólogo de 15 minutos hablando de por qué la libertad negativa debería ser la aspiración de la sociedad. Porque para mí la sociedad debería aspirar políticamente y económicamente a una libertad negativa. Porque una libertad positiva presenta muchos problemas muy difíciles de solucionar, muchas inconsistencias
las cuales en la medida de lo posible vamos a ir tratando en los próximos videos, ¿no? Pero tampoco quiero enrollarme mucho con eso. La nueva libertad prometida, es decir, la libertad prometida por el socialismo, era en cambio libertad frente a la indigencia, supresión del apremio de las circunstancias que inevitablemente nos limitan a todos del campo de la elección, aunque a algunos mucho más que a otros. Antes de que el hombre pudiera ser verdaderamente libre, había que destruir el despotismo de la indigencia física, había que abolir las trabas del sistema económico. En este sentido, la libertad no es más que otro nombre para el poder o la riqueza. Acá viene el punto principal, porque se confunde la palabra libertad con la palabra poder. La libertad es lo que los demás me dejan hacer. Lo que yo puedo hacer es mi poder. Pues, la palabra poder, poder es un verbo, el verbo poder. Yo puedo, tú puedes, ellos pueden. ¿Tá? Cuando yo puedo hacer algo es porque tengo poder, no porque tenga libertad. La libertad es lo que los demás me dejan hacer. Yo tengo libertad de andar por la calle empujando abuelitas. Ya he dicho este ejemplo 1000 veces. Yo tengo libertad de andar por la calle empujando abuelitas. Bueno, no la tengo. ¿Tengo el poder para hacerlo? Sí, tengo el poder. Yo voy y empujo una vieja. Pero cuando hago eso, ¿sí? La gente me va a cagar a palo, me van a denunciar con la policía y me van a llevar a la comisaría y me van a meter en un calabozo toda la noche. ¿Tá? O sea que yo no tengo libertad para hacerlo, porque los demás no me dejan. ¿Tá? Yo tengo libertad para hacer lo que los demás no me impiden hacer. Punto. Yo puedo agarrar a piñazos a cualquier persona en la calle. ¿Tengo el poder para hacerlo? Sí. ¿Tengo el poder para robarle a otra persona? Sí. Pero no tengo la libertad, porque si lo hago, eso implica una coerción. ¿Tá? Entonces yo no tengo libertad para hacerlo. Hay que distinguir el poder de la libertad. Porque si no, si decimos que la libertad es lo que puedo hacer, entonces yo puedo decir, no, yo tengo libertad para empujar a una abuelita por la calle frente a la policía, ¿no? Hay 4 oficiales de policía ahí tomando mate y yo, boom, empujo una vieja. ¿Tengo libertad para hacerlo? Bueno, según un socialista sí tengo libertad porque lo puedo hacer. Pero evidentemente no tengo libertad porque cuando lo hago me cagan a piñazo y me meten preso. Entonces ahí no hay libertad posible, hay poder. Yo puedo hacerlo, pero no soy libre de hacerlo. ¿Ah? Por eso además decimos que no hay libertad en países como Cuba. Porque no se puede levantar una bandera de liberalismo, una bandera de Galsen. O no se puede vestir, o no se puede tener de repente, yo qué sé, no se puede hacer alegoría al capitalismo, no se puede emprender, no se puede tener un comercio, un local, no se puede comerciar. Bueno, eso es porque el Estado mismo te lo impide. Entonces vos no tenés libertad de hacerlo. ¿Hay un mercado negro? Sí, hay un mercado negro que comercia evadiendo al Estado. Pero no hay libertad de hacerlo. Simplemente hay poder para hacerlo dentro de un mercado negro ilegal que está oculto a los ojos del Estado o que pasa por oculto a veces a los ojos del Estado, ¿no? Porque gran parte del PBI de los países comunistas es un PBI en negro, ¿no? Porque si fuera por el PBI en blanco, no hay PBI. Porque ¿qué mierda puede producir un país socialista? Nada. No produce nada porque la gente no quiere darle todo lo que gana al Estado, básicamente. Yo quiero ser dueño de lo que gano. Pero bueno, eso ya es otra discusión. No tiene nada que ver esto. Entonces, dice, el socialismo, ¿no? Reducía la promesa a la desaparición de las grandes disparidades existentes en la capacidad de elección de las diferentes personas. La aspiración a la nueva libertad era, pues, tan solo otro nombre para la vieja aspiración a una distribución igualitaria de la riqueza. Pero el nuevo nombre dio a los socialistas otra palabra en común con los liberales y aquellos la explotaron a fondo. Es decir, se adueñan de una palabra que le pertenecía al liberalismo, que es la palabra libertad. ¿Tá? Los liberales luchamos por la libertad, no por la riqueza, no por la felicidad, no por el poder. ¿Entendés? No por nada. Luchamos únicamente por la libertad. Todo el liberalismo se basa en la persecución de la libertad individual. ¿Tá? Todo lo que salga de ahí es consecuencia de ese primer motor que es la libertad. Porque de la libertad sale todo lo demás. Es decir, el comercio sale de la libertad, el capitalismo sale de la libertad, las mejoras en la calidad de vida salen de la libertad, etc. Pero bueno, esto un socialista no lo entiende y tampoco vamos a ponernos a discutir eso aquí. No puede dudarse que la promesa de una mayor libertad se ha convertido en una de las armas más eficaces de la propaganda socialista y que la creencia en que el socialismo traería la libertad es auténtica y sincera, pero esto no haría más que agrandar la tragedia
si se probase que lo que se nos prometió como el camino de la libertad sería de hecho la vía de la esclavitud. Indudablemente la promesa de una mayor libertad es responsable de haber atraído más y más liberales al campo socialista. Ojo con esto. De cegarlos para el conflicto de principios que existe entre el socialismo y el liberalismo y de permitir que los socialistas usurpen a menudo, repito, usurpen el nombre propio del viejo Partido de la Libertad. El socialismo fue abrazado por la mayor parte de los intelectuales como heredero presunto de la tradición liberal. Esto fue escrito en 1944, este libro. Y fíjate que hoy en día gran parte de los intelectuales son socialistas, porque ellos creen que realmente el socialismo es un avance con respecto al liberalismo. O sea, creen que el socialismo es una filosofía política económica post-liberal. O sea, que el liberalismo, a los ojos de un socialista posmoderno, es una ideología obsoleta. Es como ser feudalista, o es como ser, no sé, racionalista, o es como ser empirista. No, miren, llegó un tipo que se llamaba Immanuel Kant que resolvió el problema del empirismo y del racionalismo. Entonces, si vos sos racionalista hoy en día, es porque no leíste a Kant. Entonces vos estás desfasado en el tiempo. Lo mismo con el liberalismo. Vos, si no sos socialista, es porque quedaste desfasado en el tiempo, ¿sí? Quedaste con una ideología antigua, que es el liberalismo, que ya no tiene cabida porque fue superada por el socialismo dentro de este marco conceptual que manejan los intelectuales de izquierda socialista, ¿no? Dice después acá Hayek, el socialismo logrado y mantenido por medios democráticos parece definitivamente pertenecer al mundo de las utopías. Claro, es que no puede haber socialismo democrático, porque el socialismo no cree en la democracia. No cree en la democracia porque no cree que el individuo tenga la capacidad de elegir quién quiere que lo gobierne. El socialismo simplemente dice, el individuo tiene que hacer esto porque es lo que favorece al colectivo. Y no puede haber deseo individual. O si hay deseo individual, no puede estar ontológicamente por encima del deseo social. Quiere decir que toda la fuerza, toda la voluntad individual tiene que ir en primera instancia canalizada hacia los fines de la comunidad, y ya cuando se satisfagan esos fines, ya cuando quede tiempo libre, luego de trabajar para los fines del colectivo, ahí se podrá considerar la libertad individual, ahí se podrá considerar, no sé, escribir un libro, escribir un diario, hacer lo que te gusta, tener hijos, cuidar a tus hijos, ¿no? Pero lo principal en el socialismo es el colectivo, ¿no? Esto es esencial. Cualquier marxista, de hecho el propio Marx lo dice varias veces en su obra, ¿no? Acá la libertad individual no existe. Existe la libertad del colectivo, ¿sí? Que esa es otra de las diferencias entre la libertad marxista y la libertad liberal. Para quien no lo sepa, hay dos puntos opuestos, inversos, en el concepto de libertad, marxista y liberal. Son los siguientes. La libertad marxista es positiva y colectiva. Quiere decir que en el marxismo no hay libertad individual. No hay libertad de lo que el individuo puede hacer. Solamente hay libertad de lo que el colectivo puede hacer. La libertad del individuo no importa, es irrelevante. La libertad del individuo es una hormiguita, ¿tá? Es un número más, ¿tá? Entonces la libertad en el marxismo es positiva y colectiva. En el liberalismo es todo lo contrario, es negativa e individual, ¿sí? En el liberalismo no puede haber libertad colectiva. De hecho, la propia escuela austríaca, uno de los pilares que maneja es el individualismo metodológico, en virtud del cual es imposible que un colectivo tome una decisión, porque en última instancia el colectivo está conformado por individuos que, si se ponen de acuerdo individualmente, van a poder canalizar sus esfuerzos hacia un fin colectivo. Pero no es que el colectivo en sí mismo tenga un fin, sino que es el conjunto de fines concatenados de todos los individuos. Por lo tanto, todos los motores, el origen de la economía es el individuo. Del individuo sale todo lo demás, según el individualismo metodológico de la escuela austríaca. Por lo tanto, acá tenemos la gran contradicción, ¿no? La libertad colectiva. ¿Qué libertad puede tener el colectivo si el colectivo es una cosa que no existe? Es un conjunto de individuos concatenados que se ponen de acuerdo voluntariamente a veces para llegar a un fin. No hay libertad del colectivo. En todo caso hay libertad individual concatenada muchas veces, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otro tema. Y es, como digo, negativa.
Es una libertad negativa porque no es lo que el individuo puede hacer. Es lo que al individuo le permiten hacer los demás, ¿sí? Esto es muy importante. No menos significativa es la historia intelectual de muchos de los dirigentes nazis y fascistas. Todo el que ha observado el desarrollo de estos movimientos en Italia o Alemania se ha extrañado ante el número de dirigentes, de Mussolini para abajo, que empezaron como socialistas y acabaron como fascistas o nazis. Lo que no mucha gente sabe es que tanto Hitler como Mussolini empezaron siendo socialistas y luego, en un intento de mejorar el socialismo, crearon el fascismo y el nazismo. Es decir, que para Hitler el nazismo era la superación del socialismo. Así como para el socialista, el socialismo es la superación del liberalismo. Y lo mismo aplica para Mussolini. Muchos profesores de universidad británicos han visto en la década de 1930 retornar del continente a estudiantes ingleses y americanos que no sabían si eran comunistas o nazis, pero estaban seguros de odiar la civilización liberal occidental. Los nazis estaban más en contra del liberalismo que del socialismo. O sea que acá los que dicen que los nazis eran de alguna forma liberales no saben lo que dicen. O sea, están en un error que, como he dicho siempre, teniendo esa información en la cabeza cualquiera es socialista, porque no saben ni lo que dicen. ¿Cómo carajo Hitler va a haber sido liberal si Hitler, ¿sí?, era extremadamente colectivista? Más colectivista que Stalin. Hitler fue el mayor colectivista de la historia, porque literalmente dijo, hay que matar a este colectivo y hay que beneficiar a este colectivo. Hitler nunca vio individuos. Hitler siempre vio colectivo. El colectivo judío, el colectivo negro, el colectivo gitano, la raza aria, ¿tá? Siempre vio colectivos, nunca vio individuos Hitler. Es una total mentira. Así que ahí ya tenés la estupidez, ¿no?, de pensar que Hitler era liberal. ¿Cómo va a ser liberal Hitler? Me cago en la mierda. ¿Cómo va a ser liberal, Dios mío? Si nacionalizó todas las empresas, el tipo, no se sabe. Hitler estaba más cerca de Stalin de lo que se puede creer. Lo que pasa es que Stalin ganó la guerra. Yo siempre he dicho, ¿no? Si Stalin hubiera perdido la guerra, hubiera sido el villano del siglo XX. Pero como ganó, pues pudo manipular bastante la historia, ¿no? Como siempre, el que gana la guerra es el que cuenta la historia. Por eso es que hay gente hoy en día que es leninista-stalinista. Si los soviéticos hubieran perdido la guerra y los nazis hubieran conquistado Rusia y la Guerra Fría hubiese sido entre Alemania y Estados Unidos, hoy en día tendríamos la gran disputa entre nazis y liberales, como tenemos hoy en día entre liberales y socialistas. O sea que si una persona hoy en día es socialista, lo más probable es que sea socialista porque los soviéticos ganaron la guerra e impusieron el socialismo como la otra hegemonía. Porque las dos hegemonías mundiales son capitalismo y socialismo. No hay otro sistema. ¿Ah? Pero como digo, si hubieran ganado los nazis la guerra, entonces el nazismo estaría en muchas partes de Europa e incluso de Asia. Y hoy en día tendríamos a la sociedad dividida entre capitalistas y nazis. Y todo el mundo diría lo malo que es el socialismo. Pero bueno, como ganaron la guerra, está bien, ya se entendió la idea, ¿no? No voy a repetir 20 veces lo mismo. Dice luego, aquí cita un pasaje de un artículo del profesor Edward Heimann, uno de los dirigentes del socialismo religioso, que escribe: el hitlerismo se proclama a sí mismo como a la vez la verdadera democracia y el verdadero socialismo, y la terrible verdad es que hay un grano de certeza en estas pretensiones, un grano infinitesimal, ciertamente, pero suficiente de todos modos para dar base a tan fantásticas tergiversaciones. El hitlerismo llega hasta reclamar el papel de protector de la cristiandad, y la verdad terrible es que incluso este gran contrasentido puede hacer alguna impresión, pero un hecho surge con perfecta claridad de toda esta niebla. Hitler jamás ha pretendido representar al verdadero liberalismo. El liberalismo tiene, pues, el mérito de ser, ojo, la doctrina más odiada por Hitler. Entonces, Hitler odiaba más que a nadie a los liberales, ¿sí? Eso para empezar. De hecho, no sé si era Hayek o Mises que tuvo que
huir de Austria, cuando Austria se adhirió a la Alemania nazi. No me acuerdo si fue Hayek o Mises. Uno de los dos fue, seguro. Que tuvo que huir a Reino Unido y después a Estados Unidos. Porque además tenía miedo de que Hitler invadiera Reino Unido. Entonces se tuvo que ir a Estados Unidos. Pero no recuerdo si fue Hayek o Mises. Creo que fue Hayek, pero no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Uno de los dos fue, seguro. Debe añadirse que si este odio tuvo pocas ocasiones de manifestarse en la práctica, la causa fue que cuando Hitler llegó al poder, el liberalismo había muerto virtualmente en Alemania y fue el socialismo quien lo mató. Claro, mucha gente dice, bueno, ¿cómo Hitler va a estar en contra del liberalismo si nunca persiguió a los liberales? No, a ver, hijo mío, no existían los liberales en la época de Hitler. Porque estamos hablando de 1933. El liberalismo muere a principios del siglo XX, 1910, 1920. ¿Tá? En el 33, en el 40, en el 45, ya no hay liberales. Porque el liberalismo es reemplazado por el socialismo. Entonces, por eso Hitler persigue a los socialistas y no a los liberales. Es que no habían liberales. ¿Cómo vas a perseguir a un grupo que no existe? Vos no podés perseguir lo que no existe, ¿sí? Pero bueno, esa es otra charlatanería de los socialistas que dicen que Hitler nunca persiguió el liberalismo como si hubieran existido los liberales en la época de Hitler. El liberalismo renació hoy en día. El liberalismo renació con Hayek, con Mises, con Rothbard, con Friedman, pero el liberalismo había sido abandonado. Empezó a remontar a partir de los años 70, 80. Y ni siquiera remontó del todo, porque el keynesianismo está por encima políticamente. O sea, en los distintos países las economías son más keynesianas que liberales. Hay pocas economías liberales. La de Argentina es una de ellas. Esperemos que siga así. La de Argentina de ahora, ¿no? No la de antes. La de Argentina con Milei, que ya va teniendo 2 superávit presupuestarios en febrero y marzo. En enero y febrero, perdón. Pero bueno, eso va para otro tema, ¿no? Por último dice acá el señor Hayek. Bueno, me olvidé. Acá abajo, a pie de página, un discurso de Hitler del año 1941 en el que Hitler decía, fundamentalmente nacionalsocialismo y marxismo son la misma cosa. A ver, no son la misma cosa, pero Hitler decía que eran la misma cosa. Quiere decir que Hitler era marxista. Bueno. Me dirán, ¿entendía mal el marxismo? ¿Tenía una mala interpretación? Bueno, tendría una mala interpretación del marxismo, pero Hitler se creía marxista. ¿Tá? Eso lo dijo él. ¿Tá? No puede dudarse que la mayoría de los socialistas creen aquí todavía profundamente en el ideal liberal de la libertad y retrocederían si llegaran a convencerse de que la realización de su programa significaría la destrucción de la libertad. ¿Sí? Si los socialistas supieran que el socialismo es la destrucción de la libertad, se volverían liberales clásicos. ¿Tá? Y poco más dice el capítulo. Lo dejo por acá porque justamente termina ahí este capítulo 2 de Camino de Servidumbre. El próximo capítulo, que es el capítulo 3, se titula Individualismo y Colectivismo. Y lo vamos a dar en los próximos días en este canal de YouTube. Pero nada, ese es el capítulo 2 de Camino de Servidumbre de Hayek. Como digo, lo principal es entender cómo se tergiversa el significado de la palabra libertad. En donde la libertad ya no es negativa, sino que pasa a ser positiva. La libertad ya no es lo que los demás me dejan hacer, sino que es lo que yo puedo hacer. Pero el problema es que lo que yo puedo hacer es mucho más abstracto, es mucho más da mucho más margen de error, es mucho más confuso que lo los demás me dejan hacer. De hecho, el gran problema del socialismo con respecto al liberalismo es que el liberalismo, por ejemplo, simplemente establece la igualdad ante la ley. Entonces vos podés hacer lo que quieras siempre y cuando no violes la ley. Y la ley, básicamente, lo que dice en una sociedad liberal es que vos no podés joderle la vida a los demás. Esa es la ley de un país liberal. La ley de un país liberal es no le rompas los huevos a los demás.
O sea, no mates, no robes, ¿tá? Y poco más. Pero la ley socialista no es así. Porque al pretender que la libertad es positiva y colectiva, la ley de un país socialista es mucho más extensa. Porque tiene que garantizar esa libertad positiva a los individuos. Pero no es lo mismo garantizar libertad negativa que garantizar libertad positiva. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un hijo. Vamos a dar un ejemplo así cortito y ya termino con el video que ya llevo media hora. Supongamos que yo tengo un hijo y quiero que mi hijo pesque. Si yo adopto la idea de la libertad negativa y quiero que mi hijo pesque, yo puedo decirle, mira hijo, yo simplemente no te voy a impedir que pesques. El día que vos quieras pescar, agarras tu caña, tus provisiones, tu comida, tu saco de dormir y te vas a pescar y listo. Yo no te lo voy a impedir. Esa es la libertad liberal. Es decir, bueno, vos anda a pescar cuando quiera que yo no te voy a joder. Yo no te voy a impedir pescar. Esa es la libertad liberal. Por supuesto que también implica pescar donde quieras, como quieras, con quien quieras. Es decir, vos pescá como se te cante las pelotas. Si querés ir con una tribu de negros, andá con una tribu de negros. No hay problema. O sea, andá como quieras a pescar. Bueno, esa es la libertad liberal. La libertad positiva, la libertad socialista es, bueno, vos querés ir a pescar, bueno, mirá, vos tenés que ir a este río con esta caña, con estos, con estas carnadas y con esta gente. Y si vos querés llevar otra caña, no podés. Vos tenés que llevar. Yo ya te lo organicé de antemano, ¿no? Te organicé. Mirá, tengo todo planeado ya para que vos vayas a pescar. Tenés que ir a tal lugar, a tal hora, con tal cosa, tal gente, tal. ¿Tenés libertad de ir a pescar? Bueno, te estoy dando todo. El otro, el liberal, el de la libertad negativa, no te da nada. Simplemente te dice, si querés ir, anda, arreglate como pueda. Conseguite tu caña, conseguite tus amigos, conseguite tu lugar. Yo no te lo voy a impedir. Pero de ahí es tu responsabilidad. En cambio, la libertad socialista es, bueno, vos querés ir a pescar, bueno, vas a este lugar con esta caña, con esta gente, con este ta. Entonces yo te organizo tu plan. ¿Qué pasa? Que la primera idea implica que vos tenés que arreglártelas para ir a pescar. Es decir, yo simplemente no te impido ir, pero vos tenés que hacer todo lo demás. En cambio, la libertad socialista, que como el propio Hayek dice, es esclavitud, ¿sí? Es porque, claro, yo te facilito todo. Te doy todo lo necesario. Te doy la caña, te doy la carnada, te doy el lugar, te doy la gente con la que tenés que ir, te doy un horario de salida, un horario de llegada, todo te doy. Pero tenés que hacer lo que te digo. Entonces, ¿sos libre de ir a pescar? Según un socialista, sí. Porque tenés todo lo necesario, vos tenés el poder de ir a pescar. Ahora, tenés que ir con mis normas, ¿tá? Ahí está la diferencia entre la libertad del socialismo y la libertad del liberalismo. La libertad del liberalismo no le importa si vos tenés las herramientas necesarias para ir a pescar. Simplemente te dice, si vos querés ir a pescar, yo no te jodo. Pero no le importa si podés ir a pescar, si tenés la caña, si tenés el lugar. Eso arreglate vos como pueda. Pero claro, a mucha gente esto le duele. Entonces se van más por una libertad socialista. Muchas veces la gente prefiere la libertad socialista, prefiere la esclavitud, porque quiere la seguridad de tener una caña, de tener un lugar. Que me impongan la caña de pescar, que me impongan el lugar, la carnada, el anzuelo, todo, pero lo tengo asegurado, tengo garantizado que si quiero pescar puedo ir. En cambio el liberal dice, no, mira, a mí no me importa si puedo ir, pero quiero tener la libertad. Entonces acá está el gran conflicto entre la libertad positiva y negativa, entre la libertad socialista y liberal. Pero bueno, decime a vos qué te parece todo esto en los comentarios. Dejo por acá el video que si no me extiendo mucho. Si te gustó, por favor dale me gusta. Y como te digo, déjame un comentario a ver qué te parece lo que dije. Si este tipo de videos de filosofía, de economía, de política te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.